vamos a tratar de dedicar justamente estas sesiones sincrónicas a aclarar algunos aspectos centrales, los más relevantes, que ustedes van a tener que estudiar de forma autónoma como parte del módulo de aprendizaje, ¿no? Entonces, cada sesión va a adelantar, digamos, el contenido de lo que se espera que ustedes revisen en la unidad que corresponde. Y vamos a enfatizar, así como hicimos en el curso de métodos, también una parte práctica importante, ¿no? Es muy necesario que haya una aplicación práctica, que veamos la aplicación de forma funcional de aquello que estamos trabajando de manera teórica, ¿no? De aquello que estamos revisando de forma teórica. Entonces, les voy a presentar en principio algunos aspectos centrales del curso para que podamos tener en claro aquello que vamos a trabajar. Y luego ya empezaremos con el contenido en sí mismo de la primera parte, de la primera unidad. Bien. Vamos a ver algunos aspectos que ustedes van a encontrar también en el sílabo del curso, por cierto. Ya he recogido algunos aspectos importantes. El curso se fundamenta en la premisa de que el conocimiento fonológico del español por parte del docente es un requisito indispensable para brindar una enseñanza efectiva del idioma. Está diseñado para brindar a futuros maestros de español un conocimiento teórico práctico de la fonética, así como de las principales reglas fonológicas propias del idioma español. Entonces estamos partiendo del hecho de que todo docente de español debería tener algún conocimiento acerca de fonología, acerca de fonética, de tal manera que pueda aplicar ese conocimiento teórico práctico en su propia práctica docente. Acá ustedes podrán observar los contenidos. En esta primera unidad vamos a trabajar algunas cuestiones generales acerca de fonética y fonología, un poco acerca del aparato fonador, y vamos a enfatizar, orientarnos más en explicar los procesos articulatorios, específicamente los sonidos, ¿no? El punto de articulación, el modo de articulación. Luego trabajaremos la unidad 2 en la siguiente sesión, orientado a específicamente o especialmente el tema de los alófonos del español. En la unidad 3 trabajaremos ya el tema de sílaba, entonación, acento. Y finalmente en la unidad 4 vamos a desarrollar el tema ya propiamente de didáctica, ¿no? Cómo aplicar estas cuestiones, estos aspectos relativos a la pronunciación, y ojo, no solamente a la pronunciación como lo vamos a ver más adelante, porque en realidad estos conocimientos de fonología trascienden la mera pronunciación de los estudiantes, ¿no? En realidad está muy vinculado con las otras competencias comunicativas, con la comprensión auditiva, incluso con la comprensión oral, como lo vamos a trabajar más adelante, con la expresión oral, con la expresión escrita. Entonces vamos a ver cómo se vincula con cada una de estas competencias y cómo podemos justamente trabajarlo en aula, ¿no? Cómo es que está relacionado con la didáctica. Entonces son 4 unidades que justamente coinciden con las 4 primeras sesiones que vamos a trabajar, porque la última sesión del curso ya es para desarrollar la evaluación final. Y como les decía, en cada sesión vamos a ir adelantando los contenidos que a lo largo de la semana ustedes tendrán que revisar de manera más exhaustiva, más profunda en el módulo, ¿no? Adicionalmente se les va a dar también fuentes complementarias para que ustedes puedan profundizar acerca de los temas, ¿no? Ustedes también tienen las fuentes complementarias como parte del sílabo, como parte de las referencias, para que puedan hacer las consultas del caso. Bien, bueno, como siempre hay un sistema de tutoría. En principio, ustedes bien saben, ya hemos llevado un curso anterior, que toda consulta por correo yo la suelo contestar de forma rápida, ¿no? También tenemos, por cierto, un foro de consultas en Paideia, y adicionalmente tenemos este horario reservado para tutoría, ¿no? Los lunes de 6 a 7, previa cita, ¿no? O sea, si necesitan que haya un encuentro sincrónico a través de Zoom, y requieren de repente refuerzo o aclarar algunas dudas que no se puedan hacer por correo, me pueden pedir una previa cita, ¿no? En ese horario, y creamos pues la sesión para poder llevarla a cabo. Bien. Ahora, acá también ustedes verán, y esto también ustedes lo tienen en Paideia, el cronograma del curso. Como les decía, hoy día estamos iniciando la primera sesión virtual sincrónica. Nos vamos a concentrar en dar algunos aspectos generales acerca de la unidad 1, y ya los próximos días ustedes tendrán que revisar justamente esta primera unidad por su cuenta. Ya tienen el material en Paideia para que lo puedan ir revisando, justamente la unidad 1,
y la próxima semana iniciaremos con la presentación de los temas de la unidad 2, ¿no? Que justamente también ustedes irán profundizando, ¿no? El día 24, además, tenemos el inicio de un foro virtual, ¿no? Como primera actividad calificada del curso, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles serían estas justamente actividades calificadas para que tengan en cuenta las fechas, ¿no? Y requerimientos. Bien, metodología. Algunas cuestiones importantes que deben tener en cuenta para la ejecución del curso, ¿no? Este curso ha sido diseñado para llevarse principalmente de manera virtual. O sea, tenemos estos encuentros sincrónicos, pero evidentemente no bastan para que podamos comprender y adquirir todos los saberes que necesitamos en relación con el curso, ¿no? Se requiere en tal sentido que podamos revisar el material que se les está asignando, en los plazos establecidos, que ustedes también puedan cumplir con las actividades, con las tareas que se les vaya dejando. Como les comenté, en las mismas sesiones vamos a trabajar mucho actividades prácticas para que ustedes puedan ir desarrollando, y a su vez también como parte de las actividades propias del curso, ¿no? Las actividades calificadas. Entonces es importante que tengamos en cuenta la resolución de todas estas actividades como parte del proceso de aprendizaje. Cada sesión sincrónica incluirá la realización de actividades grupales, preferentemente, como les había comentado. Se trabajará con los mismos equipos. Hoy día ustedes me van a indicar cuáles son los grupos con los cuales suelen trabajar. Yo sé desde el curso de métodos que ya tenían grupos formados, me los van a confirmar en todo caso. Aquellos que de repente no quieran trabajar en algún grupo particular, yo los puedo reagrupar en alguno, ¿no? El caso es que todos estemos agrupados para justamente realizar estas actividades prácticas, ¿no? Que vamos a desarrollar como parte del refuerzo de las sesiones. En este curso en particular vamos a hacer uso además de un portafolio, de una carpeta en Drive. Entonces, ni bien los grupos estén formados, yo les voy a compartir a cada grupo su carpeta, y es la carpeta Drive con la cual vamos a estar trabajando estas actividades prácticas e inclusive la actividad grupal final. Ahí es donde vamos a ir registrando justamente estas tareas, y les quiero comentar con respecto a estas actividades prácticas, nos van a servir no solamente para reforzar los contenidos del curso, sino también para, de alguna manera, prepararnos para la evaluación final, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante por eso que comprendamos muy bien estas actividades, que las realicemos de la mejor manera posible, y la carpeta Drive nos va a ayudar a realizar un registro justamente de todas estas actividades y del progreso que vayamos teniendo. Como les comenté también, una de las actividades importantes del curso es la realización de un foro. Entonces, como también ya les había comentado, el curso de métodos y técnicas, básicamente estamos manejando los mismos criterios o criterios muy similares de evaluación, que se basan en que realicemos participaciones sólidas, debidamente sustentadas, ¿no? Que se evidencie que hemos revisado el material, que hemos acudido a fuentes complementarias o a la fuente obligatoria que se nos está indicando, y que haga referencia justamente a fuentes, ¿no? Eso es muy importante. Bien, antes de hacer esto, quería comentarles esto de la evaluación, ¿no? Entonces, el curso está dividido, digamos, en 3 actividades. Adicionalmente a esto, como les decía, tenemos actividades prácticas, tareas prácticas que vamos a desarrollar como parte de las sesiones también. Vamos a tener, pues, también, en lo que se refiere al trabajo grupal final, avances previos que presentar, ¿no? La dinámica muy similar a como hemos trabajado en métodos y técnicas, de tal manera que vayamos asesorando, ¿no? Porque el objetivo es ir retroalimentando sus avances, ¿no? Ir revisando ello. Vamos a tener también algunos cuestionarios en línea que no impactan en la evaluación, ¿no? De manera muy similar al curso de métodos y técnicas, pero que nos permiten tener un indicador de cómo estamos comprendiendo los diversos conceptos del curso, ¿bien? Entonces tenemos como actividades calificadas, en principio, el foro, que se realiza de manera individual. Acá está el rango de fecha que vamos a considerar para poder participar. Igualmente se está considerando 2 participaciones, del 24 de julio al 8 de agosto. Luego tenemos un trabajo grupal, ¿no? Este trabajo grupal se presenta todavía incluso después de que finalicen las sesiones, el 20 de agosto. Sin embargo, lo estamos colocando acá en segundo lugar porque se va a ir realizando de manera progresiva, ¿no? Ustedes ya pueden ir revisando anticipadamente en qué consiste esto del trabajo grupal y verán que es un trabajo bastante complejo, con varias etapas.
mucho más complejo, por cierto, que lo que trabajaron en el curso de métodos y técnicas, ¿no? Recordemos que en métodos y técnicas ustedes tenían que trabajar el diseño de una sesión de clase con sus respectivos recursos. Este trabajo incluye varios aspectos, ¿no? Entonces, sí sería importante que ustedes vayan revisando en qué consiste el trabajo y ya lo aclaramos la próxima sesión en todo caso, ¿no? Y como les digo, requiere el cumplimiento de varias etapas, ¿no? De varias actividades intermedias. Es por eso que lo estamos colocando acá en segundo lugar, ¿no? Y de hecho vamos a aprovechar algunas de las sesiones para ir presentando, desarrollando los avances. Y la evaluación final. La evaluación final se va a desarrollar en la fecha de la última sesión del curso, el 14 de agosto. Es un examen final con preguntas principalmente de desarrollo, en el cual ustedes van a tener que, de manera individual, pues, de alguna forma dar cuenta de lo que han comprendido acerca de los distintos conceptos, aspectos que se vayan trabajando a lo largo del curso, ¿no? Entonces tengan en cuenta estos requerimientos, ¿no? Como les decía, es un curso bastante demandante porque hay bastante contenido que adquirir, pero van a ver que al final van a sentir, pues, que han logrado, ¿no?, comprender de manera muy completa cómo es que estos conocimientos pueden incorporarse justamente en nuestros diseños didácticos, ¿no? Y en la ejecución de las clases. Entonces son estas 3 actividades las que les quería comentar. Y antes de poder continuar, quería también solicitarles que ustedes puedan completar una hoja del Drive. Acá les voy a pasar el link para que ustedes puedan colocar ahí sus correos Gmail. ¿Ya? Ahí les estoy poniendo... Ahí les estoy poniendo el link, por favor, en el chat para que ingresemos, ubiquemos nuestro nombre y coloquemos nuestro correo Gmail. Es esta hojita de acá. Esto es importante porque, como les dije, vamos a trabajar con portafolio Drive, ¿ya? Entonces necesitamos el correo Gmail, no otro correo, porque necesitamos justamente el Gmail para poder agregarlos a las carpetas grupales que ustedes van a trabajar como parte del desarrollo de las actividades, ¿ya? Así que por favor les pido ingresar y colocar ahí su correo. Así es, Karim. Por favor, cualquier pregunta me van consultando mientras van completando el archivo. Sí, la evaluación final, o sea, el examen final, se ha contemplado para que sea la última sesión en el horario de clase, ¿no? O sea, de 10 a 1. Yo voy a estar conectada, justamente en esta última sesión, que sería la evaluación final, suelo dar un espacio de 15 minutos iniciales para que haya preguntas con respecto a lo que se les está pidiendo en el examen, y luego de esos 15 minutos ya ustedes autónomamente proceden a desarrollar la evaluación y luego a enviarla, ¿no? En ese lapso de 10 a 1. Siempre con la posibilidad de que si hay alguien que no va a poder asistir en esa sesión por alguna emergencia, por una cuestión de trabajo, me lo comunique con anticipación para poder reprogramar otra fecha y que dé otra evaluación, ¿no? Evidentemente. Entonces, esa es la idea. No sé si hasta acá hay alguna otra pregunta. Mientras van completando, por favor, no se olviden de completar. Ok, es la última sesión del curso, estamos hablando del 14 de agosto. ¿Ya? El 14 de agosto, que sería la última sesión del curso, ese día sería la evaluación final. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesora, el Drive es para el trabajo grupal, ¿cierto? Sí, para las actividades grupales, así es. Muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, por favor, también aprovechen y a través del chat, ahora que están completando, no se olviden de completar, por favor, todavía faltan varios que aún no completan, no sé si están presentes en todo caso. Por favor, a través del chat, si ya hay grupos formados, vayan colocando ahí los grupos formados, ¿ya? Para agilizar este proceso cuando tengamos que ya agruparlos, ¿ya? Así que, por favor, ahorita, si es que ya tienen grupos formados de máximo 5 integrantes, eso sí, puedan colocarlos en el chat, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Bien, entonces, bueno, con esta información ya yo podré agregarlos cuando ya estén los grupos formados. Ok, muchas gracias, Claudia. No necesariamente se va a mantener el número de los grupos, ya, pero ahí coloquen los integrantes. Ninfa, me dicen los integrantes, ya, por favor.
Ya, porque si bien ustedes han formado grupos en métodos y técnicas, no todos los alumnos de métodos y técnicas están ahora en fonética, ¿no? Ha habido algunos cambios. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor, para continuar? Ya, entonces esto, por favor, lo completamos. Ya, entonces con esto ya nos ordenamos un poquito más también, ¿no? Porque como les decía, esto del Drive me permite a mí ir identificando sus progresos, sus avances, ¿no? Ir haciendo seguimiento, y me parece que es muy importante, sobre todo en este curso, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo grupal final requiere, como les decía, actividades previas, ¿no? Es un trabajo bastante complejo, ¿no? Es muy importante ello. Aquellos que están trabajando individualmente, por ahí he recibido algún mensaje, no hay ningún problema. Sin embargo, y repito y doy la advertencia desde ahora, que creo importante darles la advertencia, de que el trabajo grupal final es bastante complejo. Se los he dicho como 4 veces, pero se los repito por si hay alguno que quiera hacerlo individualmente para que sepa, ¿no?, a qué se atiene en todo caso. Requiere varias actividades intermedias, previas, requiere desarrollo de diversos aspectos, así que si de esa forma, considerando ello, lo van a trabajar individualmente, no habría ningún problema, ¿no? Bien, entonces, vamos a iniciar la sesión. Ya vi que algunos han colocado ahí sus grupos, por favor, me está faltando de repente de algunos que precisen los integrantes de su grupo, y vamos a ir iniciando. A ver. Bien. En principio, algunas cuestiones relativas a las terminologías que me parece importante aclarar en cuanto a conceptos claves, ¿no? Justamente todos estos aspectos, repito, que vamos a ir viendo acá, ustedes lo van a poder profundizar en el módulo, ¿no? En el módulo está todo lo que vamos a ver acá, de manera más explayada, más desarrollada, así que es importante que en el transcurso de la semana revisen la unidad 1. El lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse mediante signos que les permiten expresar sus ideas, emociones y pensamientos, ¿no? Entonces el lenguaje es visto como algo más abstracto, como una capacidad, como una facultad. La lengua es el sistema de signos que utiliza una colectividad para comunicarse, ¿no? Más concreto que el lenguaje, y ya nos estamos refiriendo a la manera o a la forma de comunicación de un grupo en particular, ¿no? Justamente a través de este sistema de signos. Y específicamente el habla, que es a lo que principalmente nos vamos a abocar posteriormente en el curso, es la materialización del modelo lingüístico en un espacio y tiempo determinados, ¿no? Cómo es que esta lengua se materializa en un grupo ya específico en particular, teniendo en cuenta ciertas características sociodemográficas, geográficas específicamente, académicas, etc., ¿no? Entonces tenemos, digamos, estos tres grandes conceptos claves que seguramente ustedes ya los manejaban. Ahora bien, también tenemos que aclarar algunos aspectos importantes acerca de fonética y fonología. La fonética estudia los elementos fónicos de una lengua desde su producción, su constitución acústica y su percepción. Bien, entonces la fonética son los elementos fónicos desde su producción, su constitución acústica y su percepción, que es justamente los elementos que vamos a ver hoy día. La fonología, por otro lado, estudia los elementos fónicos de una lengua desde la función que cumplen en la comunicación lingüística. O sea, la fonología está más orientada o más direccionada a la realización concreta, ¿no?, de estos elementos fónicos, ya la pronunciación concreta en determinados contextos específicos, contextos comunicativos, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la diferencia esencial entre fonética y fonología, ¿no? Fonética tal vez podamos considerarlo o equipararlo a algo más abstracto, ¿no? Un sistema más abstracto en cómo los elementos fónicos están organizados, en cómo es que se explica su producción, su constitución acústica. En cambio, la fonología se refiere ya propiamente a su realización, ¿no?, a la función que cumplen estos elementos dentro de un contexto comunicativo, ¿no? Y esto lo vamos a ir clarificando justamente a lo largo de las sesiones. Por ahora solamente estamos viendo algunos conceptos claves. Bien, acá por ejemplo tenemos estas 3 palabras, ¿verdad? Beso, peso y queso, ¿no? Ahí hemos resaltado los fonemas B, B, P y K, ¿no? Ese queso es representado por el fonema que sería como una K,
esa es la representación, digamos, del sonido de K, ¿no? De la C, digamos, ¿no? O en este caso de queso. Ahora, P, B, K son unidades que están actuando a nivel de la lengua y se llaman fonemas, ¿no? O sea, definitivamente estas unidades, estos fonemas, nos permiten también diferenciar, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El significado de las palabras, ¿no? De estas tres palabras en particular. Cuando hablamos, pronunciamos, o sea, materializamos, realizamos esos fonemas, y puede ser que la pronunciación varíe según el lugar que ocupa en la palabra, según el dialecto, según la forma de hablar de la persona, ¿no? Si bien yo puedo teóricamente decir que una palabra se pronuncia de esta manera, o de esta otra, que contiene tales fonemas que son pronunciados de esta forma, ¿no? En la materialización, en la pronunciación en sí misma, y depende mucho del dialecto, o del lugar específico en el cual este fonema ocupe en la palabra, puede haber alguna diferencia en la pronunciación, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces esto de acá, como les decía, estos tres sonidos los denominamos fonemas, ¿no? Ahora acá lo vemos un poquito más claro, ¿no? Nótese que el idioma español, un fonema puede ser representado con diferentes letras o grafemas. Grafemas es lo mismo que letras, ¿no? Sinónimo. Tal es el caso del fonema K, como les decía, ¿no? Que se representa con las siguientes letras. O sea, podemos hablar de las palabras casa, queso y kilo, que inician con el mismo fonema, ¿no? Estamos, ojo, haciendo el análisis a nivel de sonido, ¿no? No a nivel de escritura. Entonces, casa, ¿no? Inicia con la letra C o con el grafema C, ¿no? Sin embargo, el sonido es representado de esa manera, ¿no? Con el fonema que parece una K, ¿no? Eso igual, ¿no? Está iniciando con el grafema de la Q, ¿no? Seguido de la U y de la E, pero el fonema es el mismo que el de casa, ¿no? Por eso se representa con acá, al igual que kilo, ¿no? Kilo también inicia con el mismo sonido que casa y queso y se representa con el fonema K, ¿no? El fonema que se representa es el mismo en los tres casos. Bien, entonces está claro, ¿no? No siempre hay una coincidencia entre fonema y grafema, ¿no? Entre fonema y letra con la cual yo escribo la palabra. Acá lo que estamos haciendo en todo caso es el análisis a nivel de sonido, ¿no? Cómo suenan las palabras. Y en estos casos particulares, las tres palabras que estoy presentando acá inician con el mismo sonido, o sea, con el mismo fonema que se representa con una K. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, por favor. Si en el transcurso hay alguna pregunta, me levantan la mano para poder ir absolviendo, o si hay algún comentario también, ¿ya? Entonces, esto es lo básico que necesitamos saber a nivel de fonema, ¿no? Porque siempre vamos a usar esta terminología de fonema. Bien. Otras cuestiones esenciales es en relación con la división de sonidos, ¿no? Tenemos dos grandes tipos de sonidos, los consonánticos y los vocálicos. En la articulación de las consonantes, el flujo de aire que proviene de los pulmones es interrumpido o obstruido por algún órgano de la cavidad bucal, lo cual contrasta con la producción de vocales en las que el aire no es interrumpido. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? A nivel de sonido, entre los sonidos consonánticos y vocálicos, ¿no? En las consonantes hay alguna interrupción del aire, del flujo de aire, que es interrumpido por algún órgano, por algún elemento de la cavidad bucal, mientras que en el caso de las vocales no hay tal interrupción, ¿no? Entonces, a nivel de sonido, esa es la diferencia entre las consonantes y las vocales, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, a partir de esto, vemos que el análisis de las consonantes, a nivel de sonido, siempre hago esa acotación, es más complejo, ¿no? Que el análisis de las vocales, ¿no? Tiene más aspectos que es importante considerar a la hora de analizar, en este caso, la pronunciación de los distintos fonemas. Bien, otra cuestión importante o término clave en relación con las generalidades acerca del tema del curso es el aparato fonador, ¿no? Sabemos que el aparato fonador está constituido por el sistema respiratorio, la laringe, las cuerdas vocales y la cavidad bucal. Con eso queremos decir que para la pronunciación no solamente, y a veces hay esa idea errónea, en la que las cuerdas vocales son las únicas o las que principalmente ejercen la función de emitir los sonidos del habla. Y no es así, ¿no? En realidad hay un conjunto de órganos involucrados
en este aparato fonador. Y hay en realidad una división en el aparato fonador, ¿no? Por un lado tenemos las cavidades infraglóticas que están relacionadas con los órganos respiratorios. Tenemos la cavidad laríngea, que está relacionada con el órgano fonador, o denominado órgano fonador, y las cavidades supraglóticas, que serían los órganos propios de la articulación, que es donde vamos a concentrarnos más, ¿no? Entonces, todo el aparato fonador es un proceso, ¿no? Que ahora lo vamos a visualizar mejor a través de un breve video, en el que los distintos órganos de este aparato justamente cumplen alguna función, ¿no? Ejercen alguna función. En cuanto a los órganos articulatorios, que justamente es el tema del curso, tenemos que decir algunas cuestiones, ¿no? Tenemos una división en los órganos articulatorios de los sonidos, ¿no? Podemos hablar de articuladores activos y de articuladores pasivos. Los articuladores activos son las partes de la cavidad bucal que se mueven para causar una obstrucción en la salida de la corriente de aire proveniente de los pulmones, ¿no? Entonces son esos órganos que justamente realizan algún tipo de movimiento. ¿Cuáles son estos órganos que realizan algún tipo de movimiento? Bueno, la lengua, el labio inferior, las cuerdas vocales, el velo del paladar, que actúa en combinación con algún otro articulador, ¿no? Por otro lado, los articuladores pasivos son aquellos que no se movilizan directamente, pero que sí se acercan, o a los cuales se acercan los articuladores activos para generar alguna obstrucción del aire y así producir un sonido consonántico, ¿no? Entonces tenemos como articuladores pasivos el labio superior, los dientes superiores, los alvéolos, que son estas separaciones que hay entre los dientes, y el paladar duro. Bien, entonces tenemos esta división que es muy importante tomarla en cuenta. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? ¿No? Porque a la hora de emitir los sonidos, la pronunciación, debemos identificar cuáles son estos órganos que justamente están cumpliendo la función de articulador activo, articulador pasivo. Cuando vemos errores de pronunciación, uno de los factores influyentes es tal vez, ¿no?, la incapacidad, ya sea a nivel neurológico, ya sea simplemente a nivel físico, de poder justamente articular adecuadamente, ¿no? Entonces es importante que sepamos por eso qué órganos están involucrados en este proceso del habla, ¿no?, de la pronunciación. Entonces justamente acá tenemos un gráfico que nos permite identificar cuáles son todos estos órganos que de alguna forma, ¿no?, intervienen en el acto del habla, ¿no? Desde la cavidad nasal, el paladar, el alvéolo, la nariz también, ¿no?, a la hora de inspirar, los labios, los dientes, ¿no?, el velo, el dorso de la lengua, el cuerpo de la lengua, el ápice de la lengua, la glotis, la laringe, las cuerdas vocales, el epilotes, ¿no? Entonces son todos los órganos, digamos, que de alguna forma intervienen, ¿no?, en la pronunciación. Ahora, evidentemente, las cuerdas vocales son el corazón del aparato fonador, ¿no? Se ubican en la laringe, en la parte superior de la tráquea. No son propiamente cuerdas, ojo, ¿no? Y ese es, digamos, el término que se utiliza, pero no es que sean cuerdas, sino delgados filamentos o membranas replegadas de color blanquecino, blando y triangular, ¿no? Así como estamos viendo en pantalla en esa foto que he colocado, ¿no? Las cuales reciben el nombre de pliegues vocales. Ahora, cuando producimos sonidos, las cuerdas vocales pueden vibrar o no vibrar. Ojo, si las cuerdas vocales vibran, los sonidos se llaman sonoros, ¿no? Por el cuerdas no vibran, se producen sonidos sordos. Eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿no?, cuando veamos justamente las características de la articulación. Las cuerdas vocales actúan como vibrador durante la fonación, ¿no? Están abiertas durante la respiración, pero se cierran para hablar o cantar. Cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales y las hacen vibrar, se produce un tipo de fonación llamado sonoración, ¿no? Y justamente es aquí donde se producen estos sonidos sonoros, ¿no?, que son denominados sonoros. Bien, vamos a ver, justamente acá les voy a pasar un breve video en el cual se puede visualizar mejor esto que les estoy indicando, para que lo tengamos en cuenta. A ver.
para producir este tipo de pieza sorprendentemente sencilla de las flexibles cuerdas de Tyler. Es que ir desde esta parte de la cabeza. Bien. A ver, un momentito, vamos a regresar al PPT. Entonces, esto es para que podamos identificar, ¿no?, el funcionamiento complejo de las cuerdas vocales, ¿no?, y cómo es que justamente en este tipo de profesiones, ¿no?, el ser cantante, también incluso el ser profesor, locutor, se van dañando, ¿no?, por el sobreesfuerzo que implica. Okay. Entonces, como les decía, ¿no?, las cuerdas vocales precisamente son el corazón del aparato fonador, ¿no? Hay, bueno, tantos cursos, tantos talleres, ¿no?, de impostación de voz justamente para poder cuidar, ¿no?, y utilizar adecuadamente nuestro aparato fonador en general, ¿no?, saber respirar, ¿no?, evitar el daño a las cuerdas justamente. Okay. Entonces, a partir de eso podemos identificar ya que existen, o sea, todo lo anterior nos sirvió un poquito de bases generales para poder entrar al tema específico de la unidad 1, que son la clasificación de las consonantes, ¿no?, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Por si acaso, el link de este video que les he pasado está en este PPT, ya por si no lo han escuchado bien, porque recién ve el mensaje del tema del volumen, pero ustedes lo pueden volver a visualizar, ¿ya? No hay ningún problema. Bien, los sonidos consonánticos entonces se clasifican considerando 3 parámetros centrales, ¿ya? Hay que considerar estos 3 parámetros centrales y ahora sí prestemos total atención porque este es un aspecto importante, clave para poder comprender lo que sigue, ¿no?, y lo que va a continuar además en la siguiente sesión. Tenemos estos 3 parámetros que son el punto de articulación, el modo de articulación y la acción justamente que ejercen las cuerdas vocales. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. El punto de articulación. Ojo que estamos viendo, repito, cómo se clasifican las consonantes. Al hablar de consonantes nos estamos refiriendo, ojo, a los sonidos consonánticos, ¿ya? Entonces, el punto de articulación es el lugar de la cavidad bucal en donde convergen los órganos implicados en la producción del sonido. Ese lugar, como se dice, es el punto específico en donde estos órganos, ya hemos visto el tema de los órganos activos, los pasivos, van a unirse justamente para dar lugar a la producción del sonido. Entonces, dentro del punto de articulación tenemos estas 7 posibilidades, ¿bien? Tenemos bilabial, cuando se convergen, digamos, el labio superior y el labio inferior, ¿no?, estos sonidos bilabiales. Por ejemplo, hablamos de la B, ¿no?, barco, ¿no? Al decir barco, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, los labios, el labio superior y el inferior se juntan. Es un sonido claramente bilabial, ¿no?, desde su punto de articulación. Podemos hablar también del punto labio dental, ¿no? Labio dental implica que el labio inferior y los dientes superiores se juntan. Por ejemplo, en el sonido de la F, ¿no? Foca, si ustedes hacen el ensayo, y ojo que este curso mucho va a implicar que ustedes también hagan un ensayo y tal vez se miren al espejo para que puedan identificar que realmente ello ocurre, ¿no? Porque acá yo les estoy explicando algo que de manera teórica ustedes ya lo ejecutan, todos lo ejecutamos, ¿no? Pero digamos para ser más consciente de aquellos órganos que convergen justamente en este proceso del habla. Entonces, en el punto labiodental, el labio inferior y los dientes superiores se unen, ¿no? Como en el sonido de la F, les decía, ¿no? En el punto dental, ¿no?, el ápice de la lengua y la parte posterior de los dientes superiores es donde convergen, donde se unen, ¿no?, los sonidos dentales desde el punto de articulación. Entonces, por ejemplo, tenemos el sonido de la T, ¿no? Taza, taza. Si ustedes hacen el ensayo de quedarse un ratito en el T, taza, verán que el ápice de la lengua y la parte posterior de los dientes superiores se unen para emitir ese sonido, ¿no? Luego tenemos el sonido interdental. El interdental es en el que convergen el ápice de la lengua entre los dientes superiores e inferiores, ¿no? Ahora, en el caso del interdental, en el español, en el castellano acá de Perú específicamente, no utilizamos mucho este sonido,
sí ocurre, por ejemplo, en el sonido español de zapato, ¿no? Zapato, en el caso de zapato, ese zapato que acá lo pronunciamos como una S simple, ¿no? Allá lo pronuncia como una Z, ¿no? Y justamente ahí nos damos cuenta que el ápice de la lengua está entre los dientes superiores e inferiores, ¿no? Pero como les digo, acá, en el castellano de Perú, no solemos utilizar, en el castellano limeño, no solemos utilizar este sonido. Tenemos también el sonido alveolar, ¿no? Desde el punto de articulación, el sonido alveolar. El ápice de la lengua y las encías de los dientes superiores convergen. Entonces tenemos, por ejemplo, el sonido de la S, ¿no? Si ustedes se detienen un momento a la hora de decir sopa, verán que el ápice de la lengua y las encías de los dientes superiores se unen, ¿no? Luego tenemos el sonido palatal, ¿no? El cuerpo de la lengua se retracta debajo de la bóveda del paladar, ¿no? Se retracta, retrocede un poco. Entonces, por ejemplo, tenemos el sonido de la che, ¿no? ¿No? Si ustedes hacen el sonido de la sh, verán que la lengua se retracta un poquito, ¿no? Debajo de la bóveda del paladar. Y finalmente tenemos el sonido velar. El sonido velar, en el sonido velar, el dorso de la lengua toca el paladar blando. Entonces, en este caso, es el sonido de la K, ¿no? ¿No? Casa, casa, ¿no? Van a ver que al hacer el sonido de la K, el dorso de la lengua va a tocar el paladar blando justamente. Entonces, todos estos sonidos están clasificados desde el punto de articulación. Bien. No sé si hasta acá hay algún comentario o pregunta. ¿O está claro? Profesora, dos preguntas pequeñas. Sí. En el caso de bilabial, ¿qué palabra dijo? ¿Perdón? En el ejemplo de bilabial, ¿qué palabra dio como ejemplo? La B, o sea, ¿no? El sonido de la B, ¿no? El bote, barco, ¿no? El B es un sonido bilabial. Estamos hablando a nivel de consonante, ¿no? Ya, y la segunda pregunta era de los aparatos, creo que dijo estáticos, no me acuerdo el término exacto. Algunos eran pasivos. activos y otros pasivos, ¿no? Ajá. En el caso de los pasivos, sí, Acá. ajá, ahí. Articuladores pasivos, ¿solamente era para sonidos consonánticos o también, yo no sé si estoy en un error, también, entre comillas, para los vocales, ¿o no? No, son principalmente para los consonánticos. Las vocales tienen otro tipo de análisis porque no usan pues los dientes, los alvéolos, ¿no? No usan esos Ok, órganos. entonces, Estos son para los consonantes. definitivamente los articuladores pasivos son específicamente complementos para los sonidos consonánticos. Así es, exactamente. Ok, gracias. La V. Sí, Ninfa, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, hay un punto que siempre me hacen ver en nosotros, bueno, hablo de los peruanos, que no al momento de hablar no hacemos la diferencia entre las dos B, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enseñar la diferencia en las palabras, ¿no? Porque a veces nosotros inconscientemente, pues, no pronunciamos bien, no hacemos esa diferencia en la pronunciación. Ya, a ver, acá, y desde ahora qué bueno que ha salido este comentario, acá una aclaración, ¿no? No existen a nivel de habla sonidos mejores o peores, o sonidos buenos o malos, o sonidos correctos o incorrectos, ¿no? Como les decía, la realización de la pronunciación de los sonidos se da de acuerdo con el lugar, la zona geográfica, de acuerdo con las características del grupo en particular, del tema socioeconómico, etcétera, ¿no? Hay diversos factores que hacen que determinados grupos pronuncien, estamos hablando ya a nivel de pronunciación, pero podemos transferirlo a otro tipo de cuestiones como de léxico, gramática, etcétera, ¿no? Pero a nivel de pronunciación, que pronuncien de una manera o de otra, ¿no? No es que exista lo correcto o lo incorrecto. En el Perú, igualmente, como les acaba de comentar, al hablar de la S y la Z, por ejemplo, tampoco hay tal diferenciación, y no es que sea incorrecto, ¿no? Es la manera como nosotros hablamos, igual que de la B y de la V, si lo ponemos en términos de grafemas. Entonces, a la hora de enseñar, haremos esa aclaración, ¿no? Hay una diferencia entre la manera de escribir,
¿no? de determinadas palabras, en algunas palabras usamos la B y en otras la V, podemos enseñar las reglas incluso ortográficas, pero ello no implica que haya una pronunciación específica a nivel de acá, de Lima, de Perú, entre la B y la V, ¿no? Podemos en todo caso remarcar que esto sí se produce en otros contextos particulares, ¿no? En el contexto de España o de algún otro país, si tenemos el conocimiento. Sí es importante remarcar eso, ¿no? O sea, no pensar que de una manera u otra sea la pronunciación correcta, ¿no? O buena para hacerlo, ¿no? O sea, pronunciamos como pronunciamos y lo que estamos haciendo en todo caso es analizar la manera en que lo hacemos, ¿no? Porque necesitamos conocer cómo lo hacemos. Ahora, ahorita estamos hablando, y en esta sesión estamos hablando en términos de fonemas. La próxima sesión justamente hablaremos en tema de realización, de alófonos, ¿no? O sea, cómo ya es que concretamente se realizan estos fonemas. No necesariamente siempre es así tal cual lo estamos viendo ahora, ¿no? Va a depender de muchos factores. Entonces, eso lo vamos a ir revisando. Sí, Jessica. Profesora, buenos días. Así Buenos como días. existe el alfabeto internacional, también estuve leyendo Ajá. que también hay el Sistema Internacional de Fonológico, es el IPA. ¿Eso también nos Ajá. serviría a nosotros como profesores conocer Claro. este sistema Claro. del IPA? Sería importante conocer estos sistemas internacionales. Acá específicamente para efectos de este módulo estamos trabajando con el AFI, ¿no? Con el Alfabeto Fonético Internacional. Pero hay otros sistemas que también son importantes de conocer, ¿no? O sea, la cuestión es que podamos identificar estos aspectos y ya la manera de representar, porque creo que por ahí van las diferencias principales, de representar ya de manera escrita, en todo caso, los fonemas o alófonos, podría haber algunas variaciones entre un sistema y otro, ¿no? Podría haber, pero el caso es conocer en todo caso estas bases teóricas. Sí, estamos, Alison, basándonos en el AFI, ¿no? Nos estamos basando en el AFI, pero con la salvedad de que hay otros sistemas que también son válidos. Ojo, pero nos estamos basando para términos del curso en el AFI. ¿Alguna otra consulta, por favor? Profesora, sí, le habla Adriana. Sí, Adriana. Un comentario más que nada, y qué interesante esto, porque yo vivo en Estados Unidos, entonces Ajá. yo le hablo a mis hijos en español, pero ellos acaban a la escuela americana. Y algo que yo también me he dado cuenta es que acá, por ejemplo, el sonido de la TH es una pronunciación que efectivamente en el español no la tenemos. Entonces es como colocar la lengua. Estaba tratando de ver si coincidía en alguna de estas clasificaciones y no la logro entender, porque entonces a mí me pasa que antes de ser consciente de esto, yo pronunciaba la TH como un interdental, más o menos como la de zapato, como dijo usted en España, y en realidad aquí un dentista en realidad me hizo ver el error que cometemos los de habla español, de lengua nativa, porque tendemos a pronunciar la TH como, por ejemplo, thousand, y en verdad no es thousand, sino es un sonido. Entonces, a todos los que aprenden, más bien los de habla nativa en español, que quieren hablar el inglés, no tenemos ese sonido en nuestro vocabulario. Y entonces quería preguntarle si ese sonido de la TH calificaría dentro de alguna de estos, o es como usted dice, porque no está dentro del alfabeto fonético que estamos estudiando en este momento. Ya, a ver, estamos viendo a nivel de fonemas, ¿no? los sonidos posibles, digamos, ¿no? Como bien dices, hay fonemas que se escapan de esta clasificación porque pertenecen específicamente a otras lenguas. Eso lo vamos a ver sobre todo en los alófonos, que es ya en la realización en sí misma, ¿no? Cómo es que los distintos fonemas clasificados a través de este sistema internacional se realizan específicamente y varían de acuerdo con la lengua y de acuerdo con el dialecto, inclusive, ¿no? Como bien señalas, ¿no? Al aprender un idioma, ya tú estás hablando en términos de alguien que está aprendiendo inglés, ¿no? Un hispanohablante que está aprendiendo inglés. Si ese sonido no se produce en el contexto lingüístico en el cual está habituado, evidentemente le va a costar más, ¿no? Y al revés, y justamente por ahí va la actividad grupal que ustedes van a desarrollar, parte de la actividad grupal que van a desarrollar al final, ¿no? Que es justamente detectar
¿no? Estas dificultades que tiene un hablante de otra lengua en aprender el español y cómo ciertos sonidos les van a costar más, y un poco buscar la explicación de por qué estos sonidos cuestan más, ¿no? Y precisamente se da porque no existe esta coincidencia, porque este sonido no se utiliza en su lengua, ¿no? Y por ende, pues no puede ubicar, no puede articular, en este caso podría no ubicar adecuadamente el punto de articulación, ¿no? A la hora de emitirlo. Entonces sí, ¿no? O sea, son varios aspectos. Como bien señalas, los sonidos que ahora estamos trabajando son principalmente los que se desarrollan a nivel del español, ¿no? Gracias. Ok. Sí, Daniel, sí, es la misma terminología, IPA, AFI, y hay paralelamente, como les decía, hay otros sistemas también que son válidos, pero que no los vamos a desarrollar o considerar como parte del curso, ¿no? Un poco para no entramparnos en ello, pero sí es importante que lo sepan. Bien, entonces, eso era un aspecto, ¿no? Ese es un primer análisis. Otro parámetro para analizar las consonantes es el modo de articulación. Habíamos dicho que el punto de articulación justamente es este punto, esta parte específica en donde convergen los órganos para dar lugar al sonido. En el caso del modo de articulación es la postura que adoptan los órganos que producen los sonidos, ¿bien? La postura. Entonces, acá podemos hablar, en principio, de dos tipos de sonido, ¿no? El sonido plosivo, que es un sonido consonántico producido por el cierre completo del tracto vocal, de manera que el flujo del aire aparece totalmente bloqueado por un momento, y podemos hablar también del sonido no plosivo, que sí admite la salida del aire, ¿no? O sea, primero, tener en cuenta esa diferencia entre sonidos plosivos y sonidos no plosivos. Y a su vez, acá en este cuadrito que pueden visualizar, dentro de cada uno de ellos hay algunas clasificaciones particulares, ¿no? Tenemos dentro de los sonidos plosivos 3 modos de articulación, ¿no? Los oclusivas, las fricativas y las africadas, ¿no? Hablando de las consonantes. ¿Qué son las oclusivas? Se produce un cierre momentáneo de la salida del aire que luego se deja escapar con fuerza, como ocurre en estos fonemas, ¿no? Si ustedes hacen la práctica con la B y la P, verán que ocurre, ¿no? Por ejemplo, pato, ¿no? ¿No? Se dan cuenta ustedes que ocurre un cierre momentáneo de la salida del aire que luego se deja escapar con fuerza. Bien. Luego tenemos también los sonidos fricativos, ¿no? En el caso de los sonidos fricativos se restringe el aire y dicha restricción genera ruido o turbulencia, como en la producción de los sonidos S y F, ¿no? Hay una restricción del aire, pero a su vez hay una generación de turbulencia, ¿no? Ustedes si se ponen a pronunciar y se enfocan en ese sonido, verán justamente que hay este ruido producido por el aire, ¿no? Como un aire arrastrado. Y finalmente tenemos los sonidos africados. Se produce un cierre o oclusión, como en el caso de las oclusivas, y luego un ruido. O sea, es como una combinación de las dos anteriores, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, con la palabra chocolate, ¿no? Con el fonema ch, que se representa, ojo, de esta manera, por cierto, ¿no? La letra, el grafema che, se representa con este fonema. Entonces, si ustedes se centran en ese ch, verán que hay un cierre u oclusión, pero a su vez también hay una turbulencia, ¿no? Chocolate, ch, ¿no? Hay un cierre momentáneo y también hay un escape con fuerza, y a su vez hay un ruido o turbulencia. Por otro lado, tenemos los sonidos no plosivos. Los sonidos no plosivos se dividen en los nasales, los laterales y los vibrantes. Los nasales consisten en que parte del aire sale por la nariz, como en el caso del sonido ¿no? Mamá, mamá. Parte del aire sale por la nariz. En el caso de los sonidos laterales, la lengua hace que el aire salga por los laterales de la boca, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sonido de la L, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar el sonido de la L, ¿no? Lata, por ejemplo, lata, van a ver que la lengua permite que el aire salga por los dos lados, ¿no? Sonido lateral. Y en el caso de los sonidos vibrantes, se produce por la vibración de la lengua, ¿no? Y ahí podríamos dividir incluso en vibrante simple, como en el caso de pera, el r, y perro, como en el caso de r, ¿no? La R. ¿Bien? Entonces, bueno, esos son los sonidos según su modo de articulación. Que repito, el modo de articulación es la postura que adoptan los órganos
que producen justamente los sonidos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, continuamos. Una palabra para fricativa. Recuerden ustedes que estamos sabiendo estos fonemas, o sea, cualquier palabra que se enmarca o que contiene estos fonemas contienen justamente estos consonantes oclusivos, fricativos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, me están pidiendo por ahí un ejemplo para la palabra para fricativa, ¿no? Entonces, si tenemos los sonidos S y F, cualquier palabra que tenga cualquiera de estos sonidos tiene justamente esta consonante fricativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de, no sé, foca, ¿no? Es un sonido fricativo, ¿no? Estamos analizando a nivel de sonido, de consonante, esta palabra foca inicia con un sonido fricativo. Ahora, el sonido fricativo, en este caso, podría estar al inicio, al medio, al final, ¿no? Yo podría decir café, ¿no? Y ese sonido es fricativo, ¿no? Estamos haciendo el análisis a nivel de consonante, no de palabra, por cierto, ¿ya? A nivel de sonido específico. Claro, así es, Claudia. Y no, como les decía, no necesariamente inicia palabra, puede estar al medio, puede estar al final, ¿no? El caso es que estamos enfocándonos en un sonido en particular. Entonces, una palabra, evidentemente, podría tener varios tipos de sonidos, ¿no? Según los parámetros que estamos viendo ahora. Bien, entonces esto es Doctora, según el una modo de consulta, articulación. disculpe Sí, Oscar, interrumpirla. sí, sí, claro. En la parte donde dice africadas, el ejemplo que usted menciona, Ajá. palabra chocolate, Ajá. bueno, yo estoy estudiando japonés y me parece curioso porque ellos tienen un sonido también que es la shi y chi. Ajá. No sé si llegó a diferenciar. Para mí, o sea, es un poco complicado a la hora de hablarlo, pero ellos, con la pronunciación correcta, pueden, o sea, si no lo pronuncias de la manera correcta, es como que confundes las palabras. Pero es justamente con esa entonación que es shi, chi. O sea, como que es un poquito más, tipo la S, ¿no? Y el otro es como que más rápido, más rápido, más fuerte. En el español eso no lo tenemos, ¿no? Pero sería también No, pues, considerada no tenemos. africada. Sí, claro, es una fricada. Ahora, creo que en el tema de lo que estás mencionando, o sea, igual cada uno podría dar un ejemplo de diversas lenguas, ¿no? O sea, en las diversas lenguas hay distintas formas de realización, evidentemente. Ahora bien, en el ejemplo específico que estás refiriéndote, hay lenguas tonales también, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta eso. En el caso del castellano, no es una lengua tonal, es decir, la entonación no influye en el significado de la palabra, ¿no? Del enunciado. En el caso del chino, del japonés, sí son lenguas tonales. Entonces, la manera como entonas, como enfatizas, le da un significado distinto a una expresión determinada. Entonces, tomar en cuenta ello también, ¿no? Y justamente el tema de la entonación lo vamos a trabajar en la unidad 3, ¿bien? Para el caso del castellano no hay esa diferencia de significado literal, pero sí hay una diferencia en la entonación, en enunciados particulares, cuando hablamos ya de una segunda intención, ¿no? O cuando hablamos ya de repente de algo que se dice en doble sentido, ¿no? Desde ese punto de vista sí hay alguna influencia de la entonación. Hay otras lenguas que sí influyen directamente en el significado de las palabras. Entonces, tomar en cuenta ello, ¿no? En esos casos particulares no solamente hablamos entonces de estos parámetros, sino que adicionalmente podemos agregar el tema de la entonación, ¿ya? Bien. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí, sería igualmente un sonido africado y habría que, un fonema africado, la realización sí podría variar, el tema de la realización la vamos a trabajar la siguiente sesión, y de todas maneras está influyendo la entonación. Ahora, por Muchas otro gracias. lado, ok, Oscar. Por otro lado, tenemos también el tema de la vibración de las cuerdas vocales, como ya les había comentado, ¿no? También hay una clasificación entre sonidos sonoros, o entre consonantes sonoras y sordas. Entonces, en el caso de los sonoros, las cuerdas vibran, y en el caso de las sordas, las cuerdas no vibran. Entonces, por ejemplo, un caso de consonante sonora
podría ser la L, ¿no? L, ¿no? L, si ustedes pronuncian la L, van a ver que sus cuerdas vibran, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que las cuerdas vibran? Bueno, coloco mi dedo acá en mi garganta, mi cuello, y puedo sentir que las cuerdas vibran. En cambio, en los sonidos, las consonantes sordas, las cuerdas no vibran, ¿no? Tal es el caso de la S, por ejemplo, ¿no? Si ustedes pronuncian la S, van a darse cuenta de que al hacer la enunciación de S, y al ponerse el dedo en el cuello, las cuerdas pues no vibran, ¿no? No emiten ahí una vibración. Entonces, esa es la diferencia esencial entre las consonantes sonoras y las sordas, ¿no? En las sonoras las cuerdas vocales vibran, ¿no? Hay una función directa de las cuerdas vocales. En cambio, en los sonoros las cuerdas pues no vibran, ¿no? Y ahora vamos a ver justamente la clasificación. Eso es lo que ustedes tienen en su módulo, ya acá le he hecho la captura de pantalla, pero esto ustedes ya lo tienen en su módulo, que justamente sintetiza los fonemas utilizados, ¿no? Y además considerando pues lo que hemos visto, ¿no? El punto de articulación, ¿no? Punto que sería esto, todo esto sería el modo de articulación, y acá la acción de las cuerdas vocales. Recuerden que estamos trabajando, o estamos viendo 3 parámetros de análisis de las consonantes, ¿no? El punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales, ¿no? Si funcionan o no funcionan a la hora de emitir los sonidos. Entonces, acá está en este cuadro justamente los fonemas que utilizamos en castellano, o en el español, ¿no? Específicamente, y divididos cada uno de ellas especificando su punto, su modo y la acción de las cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, acá tengo la P, ¿no? Es una consonante oclusiva, es una consonante bilabial y es sorda, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia entre la P y la B, si se dan cuenta? ¿No? Porque la B también es una oclusiva bilabial, es el ejercicio de las cuerdas vocales, ¿no? Mientras la P es un sonido sordo, la B es un sonido sonoro, ¿no? Esa es la única diferencia entre la P y la B, ¿no? Y así ustedes pueden analizar cada una de estos fonemas, ¿no? En este caso, tenemos la R, la R como vibrante simple y como vibrante múltiple, ¿no? La R de caro, como la R vibrante múltiple de carro, ¿no? Digamos que esa sería la diferencia. A ver, ¿qué otra cuestión acá podríamos aclarar? Esta X de acá, que ustedes ven, es el sonido del J, ¿de acuerdo? Por ejemplo, jarrón, ¿no? Jarrón, de la J, ¿no? Es el sonido de la J, ya no confundir por favor con este sonido. Entonces, este sonido de la X, o este fonema representado con una X, en realidad es el sonido de la J, ¿no? De la J. Este sonido de acá, que está representado como de una J, en realidad es el sonido de la I, ¿no? Como tipo mayo, ¿no? Mayo, ¿de acuerdo? De la mayo, mayo. Ahora, nosotros en particular no solemos emitir este tipo de sonidos tan suavecitos, mayo, ¿no? Nosotros solemos decir mayo, ¿no? Mayo, ¿no? Más se acerca a lo que lo escribimos, ¿no? A nivel de grafema sería la doble L. Eso se representa por este de acá, por esta Y invertida, ¿ya? Entonces digamos que esa sería la diferencia, ¿no? Esta de acá es una I más suavecita, ¿no? Mayo, mayo, yo. En cambio, esta de acá es un sonido más lateral, ¿no? Calle, por ejemplo, calle, ¿no? Si ustedes analizan el Y, van a ver que, igual que la L, la lengua deja pasar el aire por los dos lados. Entonces, como les decía, hay ciertos sonidos en el castellano, a nivel de Perú, de Lima particularmente, que los pronunciamos como, o solemos pronunciar como, más como una lateral que como una fricativa, ¿no? Eso lo vamos a ver en la realización también, ¿no? Los alófonos particularmente. ¿Qué otro sonido? Bueno, este ya les expliqué que era un ratito voy a terminar de ver para que podamos identificar cada uno de estos. Este sonido ya les indiqué que era de la ch, ¿verdad? ¿No? Este sonido que se representa así como una T y una S distendida con una arriba, un sombrerito arriba. Y esta de acá, que ven ustedes acá, es el fonema que corresponde a la ñ, caño, ño, ¿no? Es como una N con una colita hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, creo que todo lo demás sí corresponde con su grafema. Este, como ya les dije, no lo utilizamos
en el castellano de Perú, ¿no? Es la Z, digamos, de España, ¿no? Zapato, zapato. No lo pronunciamos acá. Bien, ahora sí, preguntas, por favor. Ah, sí, quería saber si es que esta J, que, o sea, no J, sino el sonido, ¿cómo se llama? La representación en el AFI que es una J, ¿esa es la YOT? Creo que había leído alguna vez de una YOT que es como una especie de I, pero que lo consideran como consonante, ¿no? Es una especie de, no te escuché, YOT, ¿de I? Ah, yo, sí. Sí, ahí. exacto. Yo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, en la separata, Ajá. en la parte superior dice punto de articulación, pero al lado izquierdo usted no mencionó modo de articulación, Sí. pero en la separata dice punto de articulación también. ¿Lo corregimos? ¿Ah, sí? ¿Y cuál ¿Hay un se- error en la separata entonces? Ya, sí, porque si ustedes comparan con lo que hemos visto, estas de acá, ¿no? Estas de acá, bilabial, etcétera, son el punto de articulación, ¿no? Estas de acá, oclusiva, fricativa, etcétera, son el modo de articulación. Si hay ese error, por favor, corregir o considerarlo, ¿no? Y estas son las acciones de las cuerdas vocales, sorda y sonora. ¿Ya? Gracias por avisar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? El punto de articulación es el encuentro, ¿no es cierto? Exacto, Y el, así es. y el modo es digamos, por decir de alguna manera, el proceso, no sé con qué palabra. La postura, digamos, la postura que adoptan los órganos Ah, involucrados. ok, ¿no? ok, perfecto. Postura, sí. Ujú. Bien, entonces bueno, esto ustedes ya lo tienen, ¿no? Estamos hablando, repito, a nivel de fonema, porque a nivel de realización puede haber algunas variaciones, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar en la unidad 2. Pero digamos que necesitamos primero conocer esto de los fonemas, ¿no? Ahora, ¿cómo denominamos a los fonemas consonánticos? Para denominar los fonemas consonánticos, primero hay que mencionar el modo de articulación, luego el punto de articulación y luego la acción de las cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy refiriendo al fonema P, yo le llamo fonema o consonante o sonido oclusivo, bilabial, sordo. En ese orden se suele llamar. ¿De acuerdo? O sea, primero lo llamo por su modo, luego lo llamo por su punto de articulación y luego por la acción que ejercen las cuerdas vocales. ¿Ya? Por favor, tomen esto en cuenta a la hora de hacer análisis, porque justamente ahora como actividad práctica vamos a hacer análisis a nivel de fonema. Dijo modo, punto de articulación y qué más. Y Acción de las cuerdas vocales. perfecto. Las cuerdas vocales. O sea, si es sordo o sonoro, ¿no? Básicamente. Bien, ustedes tienen en su módulo también esto, que en realidad esto es lo que ustedes encontrarán en la tabla que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Básicamente lo mismo, o sea, tiene la misma información de los rasgos articulatorios, solamente que acá se especifica de esta manera por cada uno, y se da también algunos ejemplos en donde justamente podemos ver la aplicación, ¿no? En palabras ya particulares, ¿no? Entonces tenemos de todos los fonemas, que ya lo hemos visto en el recuadro, están los ejemplos de palabras en las cuales se utilizan estos fonemas al inicio, ¿no? Como les decía, esta de acá, repito y recalco, ¿no? Esta J no es que sea una J, sino que se representa así para referirse a este fonema de acá, ¿no? Mayo, fricativo palatal sonoro, mayo. Y la X más bien se utiliza para representar al grafema J, ¿no? Que sería una fricativa velar sorda. Todas las demás están más claros. Esta Y invertida, como les decía, funciona como lateral palatal sonora para, si bien esta era la pronunciación de la Y, ¿no? Suavecita, esta es la pronunciación del grafema doble L, ¿no? Calle, calle, ¿no? Más fuerte, más palatal, ¿no? Digamos, estamos hablando a nivel de punto, ¿no? De articulación. Y las vibrantes, ¿no? Fíjense acá además la escritura de las vibrantes. En el caso de la vibrante múltiple se escribe de esta forma, ¿no? Y en el caso de la vibrante simple se escribe de esta, ¿no? Hay una
pequeña diferencia en la escritura, si ustedes se dan cuenta. Ahora, yo les he colocado ahí en Paideia un teclado, un enlace, ¿no?, a un teclado en línea de fonemas, porque hay algunos de estos fonemas que ustedes no los van a poder encontrar en su teclado, ¿no? Entonces, si quieren colocarlos, pueden utilizar ese teclado en línea. Les he colocado el enlace en Paideia. Pueden buscar también en internet, hay otras posibilidades. Y también les puede ir adelantando, ¿no?, que para el caso de la evaluación final, o incluso también de la actividad práctica, si se les hace muy difícil hacer estos fonemas, y sobre todo cuando veamos el tema de alófonos, que todavía resulta un poquito más complejo a nivel de escritura o de representación, pueden hacerlo a mano y pueden presentarlo como imagen, ¿no? Estoy hablando de la evaluación, de las actividades prácticas que ustedes hagan. O sea, no necesariamente tienen que hacerlo directamente de manera digital, ¿no?, la representación. Lo pueden hacer a mano y lo pueden pegar como imagen. No habría ningún problema, ya un poco para facilitar también esto. Pero bueno, como les decía, hay textos que ustedes tienen en línea que los pueden utilizar. Bueno, otra cuestión importante sobre las vocales que me estaban preguntando, ¿no? Y acá es bastante sencillo en realidad, no nos vamos a demorar. La lengua española tiene 5 sonidos vocálicos. Los símbolos fonéticos que se usan para representar a los fonemas vocálicos coinciden específicamente justamente con los grafemas, ¿no? El modo de articulación de las vocales se caracteriza por la no obstrucción o interrupción de la corriente de aire proveniente de los pulmones, ¿no? Justamente habíamos visto esa diferencia con las consonantes. Acá no hay obstrucción. El timbre de las vocales es condicionado por la forma y volumen de la caja de resonancia, que son la boca o las fosas nasales. Bien, entonces podemos hacer una división, en todo caso, según el punto y según el modo de articulación. Según el punto de articulación, podemos hablar de vocales anteriores o palatales, ¿no? En este caso, la lengua ocupa la región delantera o zona del paladar duro, como para la articulación de las vocales I y E, ¿no? Si ustedes pronuncian la I y la E, según el punto de articulación, verán que la lengua ocupa esta zona del paladar duro. En el caso de los vocales centrales, la lengua permanece plana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vocal A. Si ustedes pronuncian la A, verán que la lengua permanece plana, ¿no? No hay mayor movimiento. Y en el caso de las vocales posteriores, o también llamadas velares, la lengua ocupa la región posterior o la zona del paladar blando, como para la articulación de las vocales O, U, ¿no? O, U, van a ver que la lengua se va hacia atrás a la zona del paladar blando, llamada también velo, ¿no? Y se puede enunciar de esta manera, ¿no? O, U, ¿no? Y van a ver que la lengua justamente se ubica en esos lugares, ¿bien? Entonces, la clasificación, como les decía, de las vocales es bastante simple, ¿no? En este caso es básicamente por el lugar o por la movilización que se realiza a nivel de la lengua. Y por otro lado, según el modo de articulación, podemos también hablar de vocales altas, medias o bajas, ¿no? En el caso de las vocales altas, o llamadas también cerradas, la lengua está muy próxima al paladar duro o al paladar blando, como sucede con la articulación de la I y de la U, ¿no? La lengua está muy próxima al paladar duro o al paladar blando, I, U. En el caso de las vocales medias, la lengua no está ni muy próxima ni muy separada de la bóveda de la cavidad bucal, ¿no? Por eso es que se llama media. Como sucede con la pronunciación de E, O. Y en el caso de las vocales bajas o abiertas, la lengua se separa totalmente del paladar, se encuentra en el límite máximo de alejamiento, como en el caso de la A, ¿no? Si ustedes pronuncian la A, van a ver que la lengua se aleja totalmente del paladar. Entonces, básicamente, esa es la clasificación de las vocales, ¿no? De los fonemas vocálicos. Y ahí está, ¿no? La I, la E, la A, la O y la U, cada uno con sus rasgos distintivos. Puntos y modos de articulación, ¿no? En este caso solamente tenemos esos dos parámetros, obviamente, porque lo de la acción de las cuerdas vocales, sonidos sordos o sonoros, solamente funciona para el caso de las consonantes. Bien, no sé si hasta acá hay alguna otra pregunta, por favor. Bien, entonces. A ver, ¿alguien activó por ahí su micro? Parece. Ya, me avisan, por favor, si tienen más dudas. Ya, acá yo les voy a presentar
la actividad grupal, que es este archivo que les voy a mostrar, en realidad está en Paideia, y también está en la carpeta Drive que yo les voy a compartir, porque la idea es que ustedes realicen esto en la misma carpeta Drive, pero como todavía no les he compartido, dado que recién estoy recibiendo las listas de grupos, entonces les estoy presentando por este medio y lo estoy subiendo también a Paideia, ¿no? Está en Paideia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora que yo los forme en sus grupos? Vamos a tener acá un listado de 10 palabras, y hay que representarla. Acá he colocado un ejemplo para que sepan cómo hacer la representación, ¿no? La idea es que representen gráficamente los fonemas que componen cada una de estas palabras, ¿no? Entonces tenemos el caso, en el primer ejemplo, este ejemplo de casa, ¿no? Entonces casa está compuesta por 4 fonemas, ¿no? Los fonemas, ojo, siempre se representan por estas líneas oblicuas, ¿no? Entonces sabemos que el primer fonema que corresponde al grafema C es el que se representa como una K, ¿no? Casa, ¿no? Sabemos que ese se representa tal cual. Ya, y luego hay que hacer el análisis de cada una de ellas, de los rasgos articulatorios. Recordemos entonces que en el caso del K, tenemos que denominarlo de esta manera, ¿no? Es una consonante oclusiva velar sorda, ¿no? Por su punto, modo y acción de las cuerdas vocales. En el caso de la A, ya hemos visto, es una vocal baja central. En el caso de la S, es consonante fricativa alveolar sorda. Y en el caso de la A, es una vocal baja central, ¿ya? Entonces, algo así ustedes tienen que hacer en todas las demás palabras. Consideren, por favor, el castellano limeño para hacer el análisis. Les digo por qué, por ejemplo, para la palabra cazar, sabemos que esta Z en español, en España, perdón, en castellano de España, es pronunciado de una manera diferente al castellano limeño. Consideremos cómo es pronunciado en el castellano limeño, ¿no? Y así en todas las demás palabras, ¿ya? Entonces hacemos eso. Y luego, acá en la segunda parte, se les pide que con sus palabras expliquen las diferencias esenciales entre fonética y fonología, ¿no? Esa es la actividad grupal de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Como les dije, estas actividades nos sirven de preparación también para la evaluación, el examen final, ¿no? Entonces, si podemos trabajar esto y comprender la lógica de ese análisis, podremos desarrollar de mejor manera la evaluación final y también, por cierto, la actividad grupal final. Bien, entonces, por favor, repito, este archivo ustedes lo tienen en Paideia para que puedan ir avanzando hasta que yo les comparta su carpeta Drive. Voy a ir compartiendo en la medida en que vaya formando los grupos y vaya agregándolos a sus carpetas respectivas. Y pueden ustedes ir avanzando y igual, ¿no? Cualquier consulta pues me avisa, ¿ya? Profesora, disculpe. Sí. Profesora, disculpe, ¿nos podría enseñar? Yo tengo abierto el IPA, o sea, el teclado, pero no sé cómo usarlo. ¿Podría darnos un ejemplo así, cómo usarlo, por favor? A ver, ¿a qué te refieres con...? Al teclado que está en Paideia. Ya, el a ver, IPA. un momentito. Gracias. Ya, pero es que ahí están las letras, o sea, ¿qué es lo que no Sí, comprendo? pero por ejemplo, en el Word que usted menciona, casa, ¿cómo busco esas letras? O sea, ¿qué es lo que tenemos que escribir? No, pero ojo, ahí no tienes que buscar nada, porque la K y la S están en tu teclado. Lo que el teclado, que les he dado el link para buscar, son aquellos fonemas que no tienen ustedes en su teclado, ¿no? O sea, por ejemplo, el fonema de la che, ¿no? La T y la S, ¿no? Que se representa como una T y una S. Mira, acá te voy a mostrar dónde está. Acá está. Entonces, por ejemplo, obviamente yo no voy a encontrar este fonema de acá, ¿no? Que es como una T y una S con una capita arriba. Yo no lo voy a encontrar en mi teclado. Entonces, para eso me sirve este teclado, no me sirve para hacer la actividad, porque el análisis ustedes lo tienen que hacer, considerando todo lo que se les ha dado. Entonces, esto de acá yo lo copio y lo pego al Word. Ese fonema específico que yo no lo puedo encontrar en el teclado. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Ahí les comparto, les voy a compartir el archivo que me está pidiendo Alberto por el chat. Ustedes, repito, también lo tienen en Paideia, lo voy a compartir por acá. Y cuando tengan ya su carpeta compartida, ahí también lo van a poder ver, ¿no? La idea es que ahí está. He compartido el archivo en Word a través del chat para que lo tengan. ¿Bien? Perfecto. Entonces, voy a ver los grupos que se han formado.
Vamos a tomarnos, por lo tanto, unos 15 minutos de descanso hasta que yo forme los grupos y todo eso, y ya los voy pasando a sus grupos, a sus salas de grupos para que vayan trabajando con ello, y también en el transcurso de la sesión les iré compartiendo sus carpetas Drive al correo Gmail que me han dejado. ¿Ya? Entonces, por favor, espero que todos tengan grupo. Si alguien no tiene grupo, me avisa también. ¿Ya? Yo los voy a ir formando y denme unos 15 minutos, como les digo, aproximadamente para poder finalizar esta formación en el Zoom, ¿no? Mientras tanto, descansen un poco y ya luego continuamos con la actividad grupal. Cualquier cosa, por favor, me avisa.